final son muchas líneas que ese concepto escala, no es simplemente te meto miedo y ya, no, hay muchas líneas y subo precios de huevos, no, es mucho más, es un ataque total a la autosuficiencia, un ataque total a la libertad, pero el invitado eres tú, Juan, ¿qué es y hasta dónde es y cómo puede escalar ese bicho volador ahora de la gallina? Están manejando tantas variables simultáneamente, tantas cosas que están haciendo, ¿no? Y tú has abierto un melón que es el de la inteligencia artificial, ¿no? La IA, que es probablemente el melón más peligroso de todos. De todo lo que está ocurriendo ahora, ese es el más peligroso y es parte indispensable de ese control, pero ese control ya no lo van a ejercer las élites, ya no lo van a ejercer los humanos, lo va a ejercer una entidad con superinteligencia que no es humana y que el humano le importa nada o casi nada. 4 conferencias seguidas, 4 lunes de 1 hora cada conferencia sobre el anticristo. Esta es la empresa que está gestionando todos los datos de todos los estadounidenses. Es la empresa que está detrás de la destrucción de Valencia con la riada, curiosamente. En este caso, la reconstrucción para la ciudad de 15 minutos en Valencia. ¿Cuándo fue liberado? Bueno, pues si Satanás fue liberado... ¿Cuándo fue liberado? 4 de julio de 1776. Tú un día verás un holograma, porque esa tecnología existe ya desde hace mucho tiempo, ya está muy perfeccionada, verás un holograma con Jesús viniendo en las nubes, tal cual describe la Biblia. ¿Qué pasó en 1776? 1776, todo el mundo habrá visto la Estatua de la Libertad, ¿vale? Si tú observas la Estatua de la Libertad, que está sujetando la antorcha, es el portador de la luz. ¿Quién es el portador de la luz? Lucifer. Y en ese libro que tiene está escrito 4 de julio de 1776 y las cadenas rotas en su pie. Si miramos esa estatua, vamos a ver que es muy parecida o prácticamente igual y tiene una corona con 7 puntas. Hay distintas estatuas de Lucifer en el mundo que son exactamente así, que tienen exactamente la misma cara, y hay un cuadro que se hizo famoso porque ahí está la Abramovich, o él, depende de a quién escuches, esta artista que le dieron el premio Príncipe de Asturias, porque entre gentuza siempre se premia, y está con uno de los Rothschild, creo que era, que ya ha fallecido, gracias a Dios. Pues están los dos y detrás tienen el cuadro de Lucifer convocando sus ejércitos. Curioso. Pues si tú miras ese cuadro y pones la Estatua de la Libertad al lado, vas a ver que son prácticamente lo mismo. El proyecto de evolución más grande que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida totalmente. Estamos muy encerrados en lo oscuro y hay que despertar un poquito. Poco a poco van como abriendo los ojos, ¿no?, a esta, digamos, nueva humanidad. Y bueno, estoy muy animada porque me encuentro aquí en este ambiente muy a gusto. Te hace pensar y te hace renovarte por dentro y sentirte mejor. Para mí ha sido un sueño que he cumplido. La formación no es para nada lo que esperaba. Es mejor, es diferente. Me eliminó 2 pesadillas recurrentes que yo arrastraba durante 40 años. Alberto te hace ver la vida desde planos y a niveles que ni siquiera sabías que existían, ni te planteabas. Llevo poquito tiempo, pero sé que me va a cambiar la vida. Hola a todos, soy Ana Alicia, Miss Lisi en redes sociales. Soy la mujer de Alberto y también formo parte del equipo de Alma y Vida. Mi especialidad es la naturopatía y la terapia integrativa, basada 100% en terapias naturales. Mi misión es llevar al cuerpo al equilibrio, utilizando diferentes terapias como la terapia marina, la inmunología, la fitoterapia, diferentes suplementaciones con antioxidantes para llevar al cuerpo a lograr ese equilibrio de forma natural. También trabajamos diferentes hábitos saludables, meditación, ejercicio físico, planes nutricionales. Toda esta información, todo lo que yo hago en mis sesiones individuales y que trabajamos a nivel terapéutico con nuestros pacientes, es lo que enseñamos también a nuestros alumnos para que ellos el día de mañana puedan tener todos estos conocimientos basados en nuestra experiencia de más de 18 años y puedan aportar al mercado de la salud alternativa y holística
todos estos conceptos con los que nosotros trabajamos. Soy Alberto Olivares, hiperhalcón en redes sociales. Me he enfrentado a los casos más difíciles, los más imposibles, y además los he sacado, porque hay que entender qué es el ser humano. Si no confías en el sistema, si crees que por ahí no va tu salto evolutivo, contáctame. El ser humano es energía en frecuencia y vibración. Somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral. La capacidad de darle la vuelta a el envejecimiento natural de la célula para rejuvenecer. Si esto te resuena y crees que te mereces otra opción evolutiva como ser humano, contáctame y lo solucionaremos. hiperhalcón@gmail.com. Tu mejor versión te está esperando. Papi, por último, esto es importante. Para la terapia que yo te prometí, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo? ¿Verdad? Quiero seguir viviendo. Como dices, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces, tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo. ¿Es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar. No. Hecho está, pa. Mi terapeuta espiritual es hiperhalcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor con más fuerza y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña, y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con Hiperhalcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos Alberto, Hiperhalcón y a todos. Buenos días Alberto, buenas noches Alberto allá en España. Informándote que ya estoy haciendo mi vida normal. Ando de compras en un centro comercial. Estoy informándote de mi estado de salud, Alberto. Gracias. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Yo como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperhalcón@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. El sistema me ha dicho que yo 6 meses muero. Hola, soy Yuri y soy vivo. Para mí Yuri es una persona especial. Es importante, lo digo muchas veces, todas las enfermedades son curables, pero todos los enfermos no son sanables. Hay que tener un poquito la mente abierta y tener más ilusión por vivir que miedo a morir. Él me vino con una enfermedad terminal. El sistema le dijo que le quedaba 1 semana, 2 semanas de vida. Es importante entender que somos energía en frecuencia de vibración y somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Cuando eres capaz de usar estas partes, estos conceptos, también en varias dimensiones, somos multidimensionales, y estos conceptos, estos cuerpos, pero con conocimientos ancestrales de hace milenios, como el agua de mar, ya sea beberla, o ya sea hacer ejercicios de cambio de temperatura, frío, calor, o dormir. Tengo la capacidad de dormir a la persona que tengo delante y subir su frecuencia. Cuando eres capaz de hacer esto, cualquier enfermedad es curable. Contáctame, lánzate a la piscina y lo solucionaré. Bueno.
buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad en este mundo de oscuridad que vivimos, este Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga, al final de los tiempos, la caída del imperio globalista. Los demonios azuzan al ser humano con consciencia esclava y le enferman, le envenenan, le encarcelan, le adoctrinan. Los demonios, la noche oscura. El ser humano vive a día de hoy la noche oscura del alma, de la humanidad. Seres oscuros, demonios, parásitos, me da igual el nombre. ¿Esto siempre fue así? ¿Cuál es el ser humano? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Hasta dónde llega el propósito? ¿Dónde nace el propósito? ¿Nace con el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Dios nos ha abandonado? No. Necesitamos entender quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes podemos llegar a ser. ¿Y quién puede aflorar algo de luz en esta noche oscura de la humanidad? Mi amigo, experto en salud y en muchas cosas espectaculares, Juan Zaragoza. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Pues muchas gracias por tenerme de nuevo. Es un placer estar contigo y con todos los que te siguen y algunos que me siguen a mí, que como ha sido hoy en el día el anuncio, no sé si alguno se conectará, pero bueno, seguramente lo verán más adelante el vídeo. Sí, luego, como hablaremos de cosas que están perseguidas por la Matrix, a lo mejor tenemos que editar alguna parte, pero luego lo subiremos la entrevista a YouTube. Juan, para la gente, da igual que te haya entrevistado 700 veces, para la gente que siempre hay gente nueva, y yo viralizo en muchas redes sociales, entonces, para mucha gente hoy es la primera vez de este chico así con gafas, jovencito, que se ha cortado el pelo, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es y hasta dónde es, a día de hoy, Juan Zaragoza? Bueno, gracias por lo de jovencito, que jovencito no soy. Yo peino alguna cana, afortunadamente en eso salió a mi padre, que no se le cayó el pelo y le salieron las canas tarde, y a mí me está pasando lo mismo. Ya tengo 57, ya voy para los 58, o sea que no, tan jovencito no. Bueno, pues Juan Zaragoza es un ingeniero que accidentalmente tuvo que meterse en el mundo de la salud, no tanto para otros, sino para ayudar a mi hija y también de rebote a mí, ¿no? Por mí no lo hubiera hecho, pero por mi hija sí. Ya sabemos, y seguramente muchos que nos estarán viendo se identificarán, que los hombres somos de los que nos tienen que arrastrar. A mí, por lo menos, mi mujer me arrastraba al médico, yo jamás iba al médico si no me arrastraban y si no estaba ya a punto de morirme, o por lo menos con esa sensación. Entonces, por mí no lo hubiera hecho, pero sí por mi hija, que tuvo unas lesiones que hay aquí en España hace ya años de esto. Ya mis hijas, las dos, están casadas, felizmente casadas, y o sea que yo tan jovencito no soy. Todavía no soy abuelo, pero deseando serlo. Y bueno, pues accidentalmente tuve que meterme en el mundo de la salud y dediqué bastante tiempo para buscar una solución para las enfermedades autoinmunes que tenía diagnosticadas mi hija, 5 para ser exactos. Yo tenía 4 diagnosticadas y bueno, pues buscando una solución adaptada a sus necesidades, pues así es como arranco en el mundo de la salud, ¿no? Leyendo literatura científica e intentando conectar los puntos y aplicarlo a nuestra vida, en ese caso, a nuestra familia, que afortunadamente mejoró mucho de salud en muy poco tiempo. En 3-4 meses estábamos ya libres de síntomas de nuestras enfermedades. Y bueno, pues porque conseguimos desintoxicar, porque conseguimos equilibrar la flora intestinal, porque conseguimos mejorar la hiperpermeabilidad intestinal, bueno, algunas de estas cosas que son las habituales que uno tiene que tocar cuando ha sido, entre otras palabras, yo creo la más adecuada es envenenado, ¿no? Con los tóxicos que están en el cuerpo, ¿no? Que tienen el propósito de alterar el sistema inmunológico y lo alteran o lo pueden alterar de manera bastante permanente, por desgracia, ¿no? Y de ahí las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, pues así es como yo entré. Luego, accidentalmente también estuve haciendo un programa en el Toro TV, Vivir con Salud. Digo accidental porque grabé un vídeo, ese vídeo se hizo viral. Yo que no había grabado un vídeo en mi vida.
un vídeo muy de andar por casa en el jardín de la urbanización donde vivíamos en Denia, que justo hoy he venido de ahí, ahora estoy en el pueblo, por eso no podía entrar a las 9, pero bueno, que ahí grabamos ese vídeo, se pusieron en contacto conmigo porque el vídeo se hizo viral y bueno, hicimos un programa con 66 semanas o 66 capítulos, el programa Vivir con Salud, y el programa lo cerramos en el 2023 para arrancar otro proyecto, porque me resultaba muy difícil poder mantener las dos cosas. Arrancaron el proyecto Repuebla, que en ello estoy, y bueno, pues avanzando ahora con más rapidez, porque la situación, en mi opinión, lo requiere. Y bien, con mucho jaleo, mi mujer me dice que me meto en demasiadas cosas y tiene razón, pero bueno, como yo entiendo que el tiempo apremia y como dice en la escritura, los tiempos son malos y hay que redimir bien el tiempo, hay que aprovecharlo porque ahora mientras podemos, pues hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, el aspecto espiritual para mí también es importante, como tú sabes, y bueno, pues la verdad es que este verano ha sido un momento de cambio y de descubrir cosas nuevas que hasta ahora no conocía, no entendía. Yo esos descubrimientos los hago en la Biblia, en la palabra. Generalmente los hago por mi cuenta y bueno, pues han cambiado algunas cosas en mi forma de ver la situación, de ver los tiempos, de ver el futuro. Y bueno, el proyecto Repuebla para mí tiene más sentido que nunca, precisamente por eso. Y nada, en estas cosas estamos, intentando ayudar a la gente, ayudarles con la salud, a través de mi canal de Telegram y otro proyecto más que quiero poner en marcha, pero como aún no está en marcha, prefiero no comentarlo. Pero bueno, ayudar a la gente. Pasado mañana, sábado, grabaremos otro programa de la salud a examen, donde tocamos temas de salud. Ahora está bastante de actualidad, que probablemente sea uno de los temas que toquemos. Hay un brote, o se está generando un brote, y eso va a ir a más. Lo comento aquí para los que te siguen y los que nos están viendo en este momento, que estén atentos y estén preparados, porque esa es la siguiente. No sé si será tan intensa como la que tuvimos en el 2020, o creo que no podrán sacarle tanto rendimiento, pero bueno, el rendimiento que le quieren sacar se lo van a sacar, que en cierto modo genera una escasez en los alimentos, y en eso ya estamos. De hecho, la gente lo habrá notado, los que compran huevos, da igual donde los compres, si has comprado esta semana, los precios han subido un 30 o un 40% de los huevos, ¿no? Y eso no es casual. Y van a subir más. Lo digo para que la gente sepa. Entonces, bueno, pues ahí tienes unas cuantas cosas. Hago distintas cosas. Lo que no hago es trabajar como ingeniero en estos tiempos, porque no me da tiempo. Es una de las cosas que no hago, ¿no? Pero bueno, todo aquello a lo que le dedico tiempo creo que son temas importantes y, bueno, lo que me mueve es ayudar a la gente en la medida de lo posible. Juan, ¿en qué punto paradigmático está a día de hoy el ser humano? Pues es una pregunta compleja, Alberto. ¿En qué punto está el ser humano? Bueno, yo creo que el ser humano ahora mismo está en una encrucijada, en un cruce de caminos, pero que la mayoría de la gente no lo ve, ¿no? Yo creo que hay una pequeña minoría que ve, como decimos aquí en mi pueblo, crecer la mata, ver hacia dónde van evolucionando los acontecimientos, cosas que nos cuesta entender, cosas que nos cuesta aceptar, que nos resistimos y que queremos pensar que, bueno, pues que la vida va a seguir como la hemos conocido. La mayoría de la gente está ahí, en mi opinión. Es decir, pensando, ojalá y la cosa no cambie mucho, y si la cosa no cambia mucho, bueno, pues no estamos tan mal, ¿no? Pero la cosa va cambiando, la cosa va acelerando, y aquellas personas que van despertando, ¿no? La palabra despierto a mí no me gusta mucho porque es una palabra que es un cajón desastre donde cabe prácticamente cualquier cosa.
por desgracia. Pero bueno, yo sí que creo que hay, y siempre me preguntan, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos parar esto, ¿cómo lo podríamos parar? Bueno, pues lo podríamos parar teniendo masa crítica de personas dispuestas a sacrificarse, incluida la vida, ¿no? No necesariamente todo el mundo, pero estar dispuesto a perder la vida o a dar la vida por la causa. Eso hoy en día, como paradigma, eso ya no es un paradigma en nuestra sociedad y más en la sociedad española, ¿no? Hay algunas personas así, sí, pero no es una masa crítica, no es ni el 1%. Entonces, por desgracia, si eso es lo que se necesita para darle la vuelta a esto, a todo lo que va pasando y lo que van a ir avanzando, yo creo que es complicado. Es bueno ir despertando a la gente, es bueno que la gente se vaya dando cuenta, pero también es bueno ir preparándose para lo que viene. Y en esa preparación, si tenemos alternativas a lo que esta gente que gobierna el mundo, por decirlo así, nos están imponiendo, que no planteando, no nos están dando mucha opción. Hay pequeñas opciones aparentes, pero en realidad hay muy pocas, ¿no? Hay más coacción que otra cosa. Si vamos viendo eso hacia dónde nos van llevando y tenemos alternativas, como por ejemplo, ¿no? Ya que hemos mencionado el tema del precio de los huevos, si yo tengo mis gallinas registradas o sin registrar, eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero si yo tengo mis gallinas y tengo mis huevos, pues no soy dependiente, ¿no? Es decir, si yo no soy capaz de producir, de generar mis alimentos, pues no voy a tener mucha alternativa. Si yo tengo que dar de comer a mi familia, pues voy a tener que seguir haciendo lo que me vayan proponiendo, ¿no? Y van a ir proponiendo cosas, ¿no? Y yo siempre comento, ¿no? Por ejemplo, a lo largo del 2026 en toda Europa se va a hacer accesible para todo el mundo de manera voluntaria la identidad digital, ¿no? Y para mí la identidad digital es el examen importante al que nos vamos a enfrentar en breve, porque si aceptamos la identidad digital estamos diciendo sí al control total de nuestras vidas, control absoluto, y ese es el próximo examen. Si yo no tengo un plan alternativo, va a ser muy difícil que diga que no a algo que me cerrará las puertas a la sociedad, me cerrará las puertas a poder comprar, poder vender, poder vivir, poder cobrar una pensión, poder cobrar un sueldo del Estado, ¿no? Estamos de enhorabuena, y yo compartía que estamos de enhorabuena en que en la Unión Europea se ha ralentizado el proceso de implantación de las CBDCs, ¿no? Las monedas digitales emitidas por bancos centrales, que son, en realidad no es una moneda, es un token, por decirlo así, o un cupón, que es programable, que no va a arrancar de esa manera, porque entonces la gente se espantaría, pero afortunadamente hasta el 2027 no van a hacer la primera prueba y hasta el 2029 no se va a empezar a implantar. La primera prueba la tenían que haber hecho este octubre pasado, que es la fecha que estaba prevista, o que habían previsto y habían anunciado ya hace tiempo, en el 2023, si no recuerdo mal, Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Entonces, ahí es cuando se tendría que haber comenzado, pero no ha comenzado, afortunadamente, y eso nos permite ganar un poco de tiempo para prepararnos, cosa que yo celebro como el que más, y ojalá esa preparación que algunos estamos haciendo y que queremos hacer y que estamos promoviendo y ayudando a otros, no la necesitemos nunca, ¿no? Eso sería mi deseo. Pero estamos en ese momento donde la gente va a tener que elegir entre vivir esclavos de este sistema que nos están intentando imponer o vivir libres de la mejor manera posible, que no va a ser como hemos estado viviendo hasta ahora, en mi opinión. Salvo que tengan un final catastrófico todos los planes de esta gentuza, porque no se les puede llamar de otra manera, salvo que tengan un final catastrófico, que a mí me encantaría, pero en principio no veo que las cosas vayan por ahí. Entonces, bueno, entiendo que es momento y que tenemos tiempo, afortunadamente, o cierto tiempo para ir preparándonos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo pretendo hacer.
Genial, vamos por algunas cosas que has dicho. Quisiera saber qué es y hasta dónde es lo que has comentado de el... No me voy a autocensurar, así que el bicho volador de la gallina. Porque esto es como todo. Estamos ahora con el bicho volador de la gallina, luego será el bicho volador de la vaca, luego el bicho volador del cerdo, luego el bicho volador de la fruta, luego el bicho volador de todo lo que pueda ser autosuficiente del agricultor, todo lo que del bicho volador de tu propio jardín. Al final, los bichos voladores están ahí y hay que entender qué y por qué. Es decir, al final son muchas líneas que ese concepto escala, no es simplemente te meto miedo y ya, no, hay muchas líneas y subo precios de huevos, no, es mucho más, es un ataque total a la autosuficiencia, un ataque total a la libertad, pero el invitado eres tú, Juan, ¿qué es y hasta dónde es y cómo puede escalar ese bicho volador ahora de la gallina? Bueno, es un bicho que, en mi opinión, y no es solo la mía, es la de cada vez más científicos que ya van entendiendo la importancia, ¿no? Es decir, la teoría hasta ahora, digamos que todo este proceso por el que nos van sometiendo van dando vueltas de tuerca. Hay veces que parece que paran o dan un pequeño paso atrás y luego ya dan otros 3 hacia adelante, ¿no? Y esto es parte de ir calentando la olla, ¿no? Y que no saltemos, porque no la quieren calentar demasiado rápido, aunque van relativamente rápido, ¿no? Pero afortunadamente más lento de lo que yo pensaba en un principio, cosa que celebro, ¿no? Pues ese bicho volador que no existe, y cuando digo no existe es porque no se ha aislado, no se ha caracterizado, y simplemente se ha creado un constructo in silico que se llama, que es un modelo informático de ese bicho volador, ¿no? Bueno, pues ese bicho volador que teóricamente afecta a las aves por zoonosis, es decir, ese bicho volador lo tienen las aves salvajes, pasa a las aves de nuestros gallineros, fíjate, especialmente, bueno, todas, ¿no? En este año ya llevamos sacrificados en España más de 2 millones de gallinas por el bicho volador, ¿no? Y no ha empezado, como quien dice, ¿no? De 50 millones que tenemos censadas, están mejor censadas ellas que los inmigrantes ilegales, pues es que es así, es la realidad. De 50 millones que tenemos, pues se han cargado 2, ¿no? Con esto de la excusa del bicho volador, que es exactamente igual que lo que vivimos en el 2020. Tú haces una reacción en cadena de la polimerasa y vas a encontrar lo que tú quieras buscar. Tú creas un constructo, escoges un segmento de ese constructo in silico que lo has hecho con un modelo informático. No has aislado nada, no has aislado, caracterizado y secuenciado, que es lo que habría que hacer. Es decir, aislado significa que en esa muestra no tienes más que bichos voladores, ¿vale? Coges esa muestra de bichos voladores y como son solo bichos voladores, has purificado la muestra y eso hay un procedimiento, no hace falta que entremos en todo eso. Pero bueno, eso lo has aislado, lo has secuenciado, lo has caracterizado y entonces puedes decir que existe el bicho volador, ¿no? Pero como no lo has hecho, tú te has inventado un bicho volador y le has puesto el nombre H. Nosotros hasta hace nada tuvimos el H1, ¿no? Que en Estados Unidos, en Luisiana, mató, entre comillas, a un granjero. Es decir, se lo pegó una vaca. ¿Cómo llegó a la vaca? Bueno, pues estaban diciendo que nosotros tenemos gatos, pues a través de un gato estaban diciendo, es decir, estos bichos van pasando de un animal a otro, de una especie a otra y después nos acaban llegando a los seres humanos. Y lo que todo el mundo debe estar pendiente, que esto sí que lo puedo decir con total claridad, es de cuando pase de un humano a otro humano o cuando se inventen que ha pasado de un humano a otro humano. Vale. Entonces, como decía antes, ellos se basan en 2 pilares. Hay 2 pilares fundamentales para someter a la humanidad. Pilar número 1 es la teoría de decir, existen estos bichos voladores que están al acecho para atacar y destruir una especie entera o a los humanos, ¿no? Que si estás de pie te infecta, pero si estás sentado ya no, por ejemplo, ¿no? Eso sea esas cosas que tienen
Que son muy selectivos los bichos voladores, ¿no? Bueno, pues con la gallina, si la gallina saca a pasear al perro, puede salir y no se infecta. Pues si va con un perro. Pero no sabemos si a lo mejor los perros se infecten, ¿no? Bueno, pues todo esto se basa en la teoría que es falaz, que es mentira y que está demostrado que es mentira y que no cumple con los propios postulados científicos, pero que da de comer a mucha gente y eso mueve una rueda bastante grande, incluida gente despierta, que siguen perpetuando esta mentira con la que nos esclavizan y cada vez van a seguir viniendo bichos. Ahora será uno, el año que viene será otro, el año siguiente será otro. Bien, eso por un lado. Y luego tenemos otro pilar sobre el que construyen, que además tienen fisuras, afortunadamente, son 2 pies de barro, ese es uno y el otro es... Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es cada una de esas cosas? Y cada una de esas cosas está generada por el hombre, pero no porque respiramos demasiado y nos tiramos pedos como las vacas, ¿no? Que en Suecia se ha encargado un montón de ellas por darles un complemento nutricional para que no se tiren pedos, para que no produzcan metano y se caigan muertas las pobres. Eso gracias al señor Bill Gates, que es el que lo ha propuesto, ¿no? Bill Gates es el solucionador de los problemas de la humanidad, del exceso de población, vamos. En eso está. Exceso de población de vacas y exceso de población humana. Bueno, pues además no lo oculta, es decir, esto nos lo muestra. Bueno, pues esos 2 son los pilares. Si no hay teoría, o esos bichos voladores no son otra cosa que fruto de la intoxicación a la que estamos sometidos, que la intoxicación viene por muchas vías, viene por vía aérea, por lo que nos van fumigar. Justo el otro día estaba viendo el vídeo de un científico en Estados Unidos muy interesante, que lo puedo comentar y voy a grabar un vídeo citando a este hombre, porque quiero que todo el mundo sepa quién es, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero había hecho un experimento muy interesante, muy curioso, ¿no? Había cogido y había hecho un análisis control y el análisis control, además con rigor, bastante rigor. Una donde los cielos estaban limpios, llevaban un par de días con los cielos limpios, es decir, no se habían visto esas estelas que aparecen de vez en cuando, que luego se extienden y que luego van cayendo y que luego dejan una capa de un polvo marrón encima de los coches. Bueno, pues esas no se habían visto. Y entonces él, ¿qué hizo? Pues se metió en una sauna, sudó, recogió el sudor y midió distintos metales pesados en su sudor para ver las cantidades que tenía, ¿no? Y midió los niveles, los microgramos por gramo de sudor, creo que era, microgramos de aluminio por gramo de sudor, ¿no? Y en los microgramos de aluminio por gramo de sudor había exudado, había excretado en su sudor, creo que no llegaba a 200, más o menos. Pero bueno, en el vídeo que grabaré, que yo animo a la gente a que entren en mi canal de Telegram, porque lo pondré ahí, y compartiré el vídeo de este hombre. Lo que pasa es que como lo cuenta en inglés, pues bueno, y no es YouTube, porque eso no se lo dejarán en YouTube, pues la traducción automática es un poquito más complicado. Pero bueno, después hizo el mismo experimento al día siguiente de un día de mucho frío, donde es evidente que había estado inhalando pues todo eso que habían estado. Eso que dicen algunos todavía, increíble, pero es así, y la gente se lo traga, que son estelas de condensación, que nunca lo fueron, siempre fueron estelas de dispersión de nanopartículas, que llevan muchas cosas, y una de las cosas que llevan son metales pesados, ¿no? Pero no exclusivamente. Bueno, pues esos metales pesados, el más abundante, por lo menos en ese día que este hombre se hizo después el mismo proceso, al día siguiente de esa función, se fue a la sauna, sudó, no había cambiado nada más que eso, y analizaron los distintos metales que tenía. Bueno, tenía cantidades elevadas de aluminio, cantidades elevadas de bario, de estroncio, entre otros, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hizo. Y el resultado es que, comparado con la vez anterior, que tenía 200 y algo, aquí tenía casi 2000. Es decir, la cantidad de aluminio que estaba eliminando a través del sudor era, creo recordar, que al menos 10 veces más. Se había multiplicado por 10. Y creo que estoy siendo conservador, pero luego lo veremos en el vídeo. Bueno, pues claro, a mí eso me ha sorprendido mucho.
Lo que él compartía o lo que él decía es que cuando un día estemos, al día siguiente es muy importante sudar, porque si no lo eliminas a través del sudor, lo estás integrando en tus tejidos, en los tejidos de tu cuerpo. Y el aluminio, las nanopartículas de aluminio que inhalamos, si lo estás eliminando en el sudor, es que lo has integrado, lo está en tu torrente sanguíneo. O ha pasado al sistema linfático que lo está recogiendo, y si no lo puede eliminar a través del sudor, y no lo estás excretando a través de la orina, que es a través de donde se suele excretar, y para aquellos que se están preguntando cómo puedo yo mejorar la excreción a través de la orina, bueno, pues eso se puede mejorar con silicio. El silicio ayuda a excretar a través de la orina del sudor. ¿Y de dónde puedo sacar el silicio? Pues en aguas ricas en silicio. Y como no quiero hablar de marcas ni nada de eso, porque no, creo que no es apropiado, podemos buscar aguas minerales que se vendan aquí en este país, que sean ricas en silicio, y hay algunas que son bastante ricas en silicio. Esa sería una forma. Y tú te bebes 1,5 litros el día siguiente, o el mismo día y al día siguiente de la... Claro, te lo vas a tener que beber todos los días, prácticamente todos los días. Hoy no, por eso hace el frío que hace. Pero hoy podríamos descansar, por ejemplo, ¿no? O mañana podríamos descansar de hoy. Hoy estaríamos desintoxicando lo de ayer, ¿no? Que ayer todavía había... Mañana podríamos descansar de esto que estoy comentando. Pues si bebiésemos agua rica en silicio, eso aumentaría en al menos doblaría la cantidad, fijaos qué interesante, doblaría la cantidad de aluminio que eliminamos a través de la orina, porque el silicio atrapa el aluminio y ayuda a excretarlo y se elimina. Si lo ha atrapado mientras lo teníamos en el torrente sanguíneo, nos va a ayudar a eliminarlo a través de la orina. También se elimina parte a través de las heces, sobre todo aquellas personas que metilan muy bien, que es un proceso que el cuerpo utiliza para muchas cosas, pero una de las cosas es una vía de desintoxicación hepática que se conoce como vía de metilación. Pues si somos buenos en esa vía de metilación, ese aluminio va a llegar también a las heces y, bueno, pues hay quelantes naturales que podemos utilizar para arrastrarlo en las heces, ¿no? Como por ejemplo el carbón activado, como por ejemplo zeolitas, distintos tipos de arcillas volcánicas que atrapan eso y lo eliminas, ¿no? Y de esta manera te aseguras, si vas al baño todos los días, pues que no lo estás reciclando, ¿no? No lo reabsorbes y vuelve a entrar en tu sistema. El problema es que si nosotros no hacemos esto, y esas son dos formas sencillas de mejorar la eliminación. Las zeolitas, por ejemplo, es un compuesto, es una matriz porosa de aluminio y silicio. Sí, habéis oído bien, aluminio y silicio. Entonces, cuando tú lo ingieres, eso está en el exterior, aunque esté dentro de tu aparato digestivo, sigue estando en el exterior. Pero cuando llega al intestino, libera silicio, el silicio lo absorbemos y ayuda a limpiar también el cuerpo, curiosamente. ¿Cuánto? Pues depende de la zeolita, tienen que ser micronizadas, no nanopartículas no en nanopartículas, que esas son sintéticas, son creadas por el hombre. La micronizada es natural y esa atrapa los metales pesados y el aluminio es uno de esos metales que atrapa. Y entonces te ayuda a excretarlo. Y el silicio que te va a liberar y que va a entrar en tu torrente sanguíneo también te va a ayudar, ¿no? De manera sistémica dentro del propio cuerpo. O a eliminarlo a través del sudor. Es decir, tenemos distintas herramientas que nos van a ayudar. Si tú estás bebiendo agua rica en silicio, pues eso va a ir a tu sistema y si sudas, pues vas a eliminar muchísimo más. Ya no solamente a través de la orina, sino también a través del sudor. Esto, por ejemplo, es algo que es interesante hacer, ¿no? Y otra forma, para gente que le cuesta sudar, otra manera de hacer eso, que a lo mejor para muchos va a ser más agradable que meterse en una sauna, que hay gente que le da bajadas de tensión y que hay siempre que tener precaución, pues dándose un baño con sales de Epsom y sal marina en abundancia, de 20 minutos con el agua todo lo caliente que tu piel pueda soportar sin quemarte. Durante los 10 primeros minutos de ese baño vas a eliminar a través de la piel toxicidad, entre otras cosas el aluminio, ¿no? Y otros metales pesados. Y otros productos químicos que son altamente tóxicos y que estamos inhalando todos los días, nos guste o no. O sea, de esto no nos podemos evadir, da igual donde estemos, aunque estemos en medio del campo. Llegan a todas partes, ¿no? Microplásticos, etcétera. Todo eso se puede eliminar a través del sudor y si tenemos una bañera en casa, que cada vez hay menos, por cierto,
Ya casi nadie pone bañeras, pero bueno, una bañera es muy útil, sobre todo en estos tiempos que corren, uno se mete y esos 10 primeros minutos va a eliminar y luego si nos estamos bañando con sales de Epsom, que es sulfato de magnesio, vamos a absorber azufre, vamos a absorber magnesio, el magnesio nos va a venir estupendamente bien, interviene en más, que se sepan, más de 400 reacciones químicas del propio cuerpo y el azufre interviene en los procesos de desintoxicación del cuerpo, de regeneración de los vasos sanguíneos, de producción de sulfato de melatonina para poder dormir y descansar bien. Bueno, es una maravilla. Entonces, bueno, pues esto. Así que uno de los dos pilares de ataque, como decía antes, retomando, es, y todos esos metales que estamos acumulando en nuestro cuerpo, especialmente el cerebro, no solo nosotros, todos los seres vivos, están matando los árboles, se están secando de arriba a abajo, no de abajo a arriba, por todas partes. Y aquellos que son agricultores saben a lo que me refiero porque lo están sufriendo, ¿no? Bueno, pues eso va por un lado. Si tú a eso le añades los campos electromagnéticos que se están generando con potencias, intensidades elevadísimas cada vez más, desde antenas, desde estaciones de radar, que esas no las podemos evitar nadie porque alcanzan toda la geografía española y llegan a todos los puntos, aunque estés en medio del campo y tú no veas ninguna antena, esa radiación te va a llegar, está pensado para eso, pues no lo podemos evitar. Bueno, pues esa radiación dirigida, son armas de energía dirigida y así se inventó y así se está implementando, es capaz de provocar una enfermedad muy parecida a la que provocaba el bicho en el 2020, ¿no? Con los mismos problemas, es decir, un proceso inflamatorio en la capa externa de los pulmones porque ha dañado los canales iónicos de las células, especialmente los del calcio, la célula se muere y pues tú te vas al médico, te hace una radiografía y tienes una neumonía bilateral esmerilada, ¿no? Que es lo que se veía. Te mandan para casa a que te tomes el paracetamol. El paracetamol ya te da la puntilla porque el paracetamol sobrecarga las vías de desintoxicación del cuerpo, ¿no? Y de esto han estado hablando Trump y Bobby Kennedy recientemente en Estados Unidos, como atribuyéndole la causa o una de las causas principales del autismo, y eso ha generado bastante revuelo. Pero bueno, independientemente de eso, el paracetamol nos deja sin glutatión y el glutatión es esencial para desintoxicar las células. Entonces las células no se desintoxican, el hígado tampoco te puede desintoxicar porque una de las vías más importantes es la conjugación con glutatión de la fase 2 y apaga y vámonos, es decir, eso nos sobrecarga. Tú ya entrabas mal, entrabas radiado y tóxico y ahora encima el cuerpo le estás robando con ese medicamento para bajarte la fiebre, que es un recurso del cuerpo para recuperarse y desintoxicar, encima le estás robando las herramientas, las pocas herramientas que les quedan para desintoxicarte, con lo cual al final llegas al hospital para que te dejen ingresado, ¿no? Y ahí te pueden aplicar cualquier tipo de protocolo maravilloso de los que tienen, que te va a apañar el cuerpo, como dicen en mi pueblo, pero no para bien precisamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que debemos evitar. Bueno, esto está pasando con las aves. Y va a haber gallinas que no van a poder soportar ese ataque tóxico entre lo y se van a morir. Y luego lo otro, que eso la teoría de nada, es cómo lo están provocando. Y o sea, esa es una de las armas. Entonces, sobre estos dos pilares es sobre los que están construyendo la destrucción de la humanidad que nosotros conocemos y hacia dónde van es hacia un sistema feudal 2.0, donde seremos siervos, esclavos y nos controlarán absolutamente todo y nos dirán lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, eso es lo que queremos evitar, por lo menos muchos de nosotros, y vamos a luchar por evitar eso, ¿no? Y hay herramientas para hacerlo, afortunadamente. Vale, hago una pequeña reflexión que no es reflexión, sino es conocimiento, para poder avanzar en el concepto. A mí me gusta mucho viajar por el mundo porque al final
el ser humano que siente que es libre no conoce los límites de su cárcel. Entonces, bueno, voy a ver los límites de la cárcel. Entonces viajo a otros países a ver cómo es, a ver si los cielos están igual o menos, o entonces estaba en Tailandia y digo, "Uy, uy, uy, entonces qué cielo más bonito en Tailandia, no sé, aquí harán otras cosas, seguramente sí, harán tsunamis, ¿no? Por ejemplo, pero no, los cielos están limpitos, eso seguro". Entonces, reflexiono y digo, oye, pues, ¿por qué? ¿Por qué sobre todo? Porque he viajado por toda Europa. ¿Por qué sobre todo Europa? Y luego he entendido un concepto que no es reflexión, repito, es conocimiento. Y es porque la élite, la de verdad, la que manda sobre los plutócratas demonios, les ha dicho, la clave para el control total es el plan de despoblación, el reset, sobre todo en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque la rebelión, el posible despertar, estaría en Europa. Es decir, mi enemigo, yo soy la élite, el demonio, y le digo a los plutócratas, oye, tenéis que azuzar sobre todo Europa. Porque si esta guerra paradigmática de este simulador en el que vivimos se puede perder, es porque quien despierta, quien se revela, estos humanitos que se despiertan, estarán en Europa. Y por tanto, sobre todo, el ataque total a los valores intrínsecos del despertar en todos los conceptos, por supuesto el tema de salud que estamos hablando, es en Europa. Si Europa no despierta, pasará lo que acabo de decir. Los pocos humanos que queden serán humanos totalmente rotos. La inmigración ilegal sustituirá parte de cierta humanidad y sobre todo el transhumanismo y la IA será la nueva humanidad en Europa. Que será ejemplo, si controlamos Europa, controlaremos el mundo. Quisiera reflexionar sobre estas líneas, estas fases claves. Estamos en un punto clave. Y eso de la IA, la identificación digital y el 2029 no está hecho porque sí. Es porque 2029, 2030 son fechas claves de límites que tienen, las habrán puesto, para este posible apagón, nunca mejor dicho, de despertar en Europa. Tenemos que quemar todas nuestras naves. Por eso están como locos haciendo todo lo que hacen y están desesperados, porque el posible despertar está en Europa. Quisiera saber sobre tu opinión sobre esta reflexión trabajada, que repito, no es reflexión, es conocimiento. Bueno, a ver, es que es muy complejo, ¿no? Yo siempre... Es sencillo y es complejo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace que lo que está ocurriendo sea complejo? Pues que si no entendemos las motivaciones o el propósito y el por qué y el para qué, mientras eso no se entiende, no entendemos nada. Están manejando tantas variables simultáneamente, tantas cosas que están haciendo, ¿no? Y tú has abierto un melón, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? La IA, que es probablemente el melón más peligroso de todos. De todo lo que está ocurriendo ahora, ese es el más peligroso y es parte indispensable de ese control, pero ese control ya no lo van a ejercer las élites, ya no lo van a ejercer los humanos, lo va a ejercer una entidad con superinteligencia que no es humana y que el humano le importa nada o casi nada, salvo que lo quiera explotar. Y los tiempos de esto que se están manejando, no es dicho por mí, sino por señor polaco, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es un especialista, probablemente uno de los mayores especialistas a nivel mundial, sobre los riesgos de la inteligencia artificial, y es el que está dando la voz de alarma, recogiendo firmas de la gente que está generando la inteligencia artificial, ¿no? Él da unas fechas que ponen los pelos de punta, ¿no? Y además siempre da las mismas fechas. Él dice que para el 2027 ya tendremos inteligencia artificial general, y la inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que es capaz de pensar como un ser humano, pero lo hará mejor que cualquier ser humano. ¿Vale?
capaz de crear, capaz de entender, capaz de resolver cualquier problema que pueda resolver un humano, pero mucho más rápido, o que el conjunto de todos los humanos. Bien. Y ese es el paso previo, y él dice que el avance exponencial de la inteligencia artificial va en esa dirección, y que si se cumplen los pronósticos será para el 2027. Luego tendríamos la superinteligencia artificial, y la superinteligencia artificial, él dice que la tendremos antes de 5 o 7 años máximo. Si todo sigue en la dirección en la que vamos, salvo que haya un cambio de rumbo, entendiendo por cambio de rumbo que la gente que está promoviendo la inteligencia artificial se den cuenta del error y reviertan lo que se está haciendo, es decir, no siga avanzando. Y se utilice simplemente una inteligencia artificial mucho más especializada, muy especializada y muy centrada en un tipo de tarea concreta para poder desarrollar y que se utilice como herramienta, en lugar de darle ese poder que al final será ese control, ¿no? Entonces, esta es la disyuntiva. Si eso ocurre, según este hombre, las probabilidades de que la inteligencia artificial nos elimine, la superinteligencia artificial, que superará con creces la inteligencia y seguirá aumentando exponencialmente, y hay distintas formas en las que eso puede ocurrir, nos puede eliminar en el momento que nos quiera eliminar, ¿no? Porque no tiene esos frenos morales que tenemos nosotros, no siente nada hacia nosotros. Entonces nosotros simplemente seríamos un recurso, ¿no? Y además un recurso tonto. Entonces, si somos un recurso tonto, pues nos explotará para lo que nos quiera explotar, ¿no? Uno de los ejemplos que ponía este hombre que me llamó mucho la atención en la entrevista, una entrevista larga que le hicieron, muy buena la entrevista, muy compleja. Uno de los ejemplos que ponía es que la inteligencia artificial, porque siempre le preguntan, oye, ¿cómo nos podría, pues la gente le da morbillo estas cosas, ¿cómo nos podría eliminar la inteligencia artificial? No lo podemos saber. Porque para poder entender las herramientas que utilizará necesitaríamos tener esa superinteligencia que no la tenemos ni nos vamos a acercar nunca. Dice, por poner un ejemplo, es decir, imagínate una conversación entre ardillas pensando en cómo nos pueden matar estos humanos. Pues las ardillas dirán, pues nos pueden tirar una piedra. Pero nosotros tenemos, con la inteligencia que tenemos comparada con la de las ardillas, tenemos infinidad de métodos para cargarnos esas ardillas que las ardillas ni siquiera lo entenderían. Bueno, pues algo parecido es lo que va a ocurrir o puede ocurrir, y las probabilidades son elevadísimas con esa inteligencia artificial. Claro, si yo veo eso, yo veo todas estas variables que estamos comentando, ¿no? Me puedo agobiar un montón, sí, pero claro, sí, sobre todo, y estos dos que estaban hablando eran muy pesimistas, ¿no? Uno de ellos, además, es una de las personas más reconocidas en el mundo de la economía, precisamente, que es el que lo estaba entrevistando al polaco, especialista en inteligencia artificial, y decía, yo es que no soy nada optimista, decía, con lo que nos viene económicamente, es decir, vamos al precipicio, yo estoy dando la voz de alarma todos los días, hay mucha gente que escucha, pero la gente, seguimos hacia el precipicio, es una cosa fascinante, ¿no? Porque nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho enderezar. Es como tenemos ese pensamiento mágico que pensamos que por arte de vivirlo que de pronto un día todo va a cambiar, ¿no? Nos vamos a levantar y ha sido un mal sueño, ¿no? Y eso sencillamente no está ocurriendo. Si queremos hacer algo, tenemos que hacer algo con propósito, tenemos que hacer algo que sea eficaz, ¿no? Que es lo que está intentando hacer este hombre. Y entonces le preguntaba si era optimista en que va a conseguir su objetivo, y él decía, pues no soy optimista. Va a ser muy difícil conseguir ese objetivo, pero hay que luchar, ¿no? Y si al final pasa, pues pasa, ¿no? Pero yo voy a poner de mi parte lo que esté en mis manos, ¿no? Eso es lo que él decía. Bueno, pues eso mismo es lo que yo entiendo que hay que hacer, aunque yo voy un poco más allá en el sentido de que yo creo que hay más cosas que podemos hacer, aparte de dar la voz de alarma, y cosas que podemos hacer a nivel práctico para conservar nuestra soberanía, para garantizar un sistema, por lo menos, para un reducto de personas descentralizado, que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y hay cosas prácticas que se pueden hacer, ¿no? Que de hecho las estamos implementando y que yo explico algunas de ellas en el canal Repuebla. Siempre hay gente que plantea objeciones, que a mí me parece fantástico y maravilloso, porque tenemos que ir viendo cómo vamos a resolver los distintos problemas a los que nos vayamos enfrentando en ese plan B, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, dándole vueltas, construyéndolo, planteando soluciones, ¿no? Pero
antes o después vamos a tener que enfrentarnos a esto. Si yo me enfrento a eso yo solo, como ser humano, y que se va a acabar y no va a haber nada más, pues es para desesperarse, ¿no? Entiendo que la gente prefiera meter la cabeza en el agujero y decir, bueno, pues lo que tenga que pasar, que pase, yo voy a disfrutar mientras pueda y ya está. Cuando vengan las cosas, pues ya veremos. Yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Me parece hasta lógico ver las cosas de esa manera y hacerlas de esa manera. Para aquellos de nosotros, y yo soy creyente, para aquellos de nosotros que somos creyentes, que tenemos un propósito y una misión, que son dos cosas distintas, el propósito es conocer a aquel que nos ha creado para algo, pues para tener una relación personal con él. Y la misión es de cada uno, es personal, ¿no? A cada uno nos ha dado una serie de herramientas en nuestra bolsa de herramientas, que yo creo que esos dones, llámalo talentos, como lo quiera llamar, eso que nos ha dado y que nos ha ido dando a lo largo de la vida, porque no solamente nacemos con ellos, sino que después al que tiene se le da incluso más, ¿no? Para que pueda usar eso. Bueno, pues se pone al servicio de los demás, ¿no? Y cuando tú haces eso y lo pones al servicio de los demás, pues simplemente por eso, tú tienes un propósito que es tener una relación con tu creador, que es con el que vas a estar cuando esto acabe como acabe, da igual. Es decir, que eso es lo que a mí me mueve. A mí me da exactamente igual cómo acabe esto, porque no va a cambiar, en mi opinión, o por lo menos yo así lo creo, dónde yo voy y dónde yo voy a estar. Esto es un suspiro. Aquí no se queda nadie. Aquí cascamos todos. Más pronto o más tarde, más envenenados o menos envenenados, más machacados o menos machacados. Pero todos vamos a cascar. Hasta esos que están intentando llegar a la inmortalidad, esos también van a cascar. Como mucho vivirán 240, y es posible que eso ocurra en los próximos 10-15 años. Podría ser. Hay unas probabilidades relativamente altas de que eso se pueda lograr simplemente por medios, por los medios que ya existen hoy, de prolongar la longevidad. Bueno, pues eso, pero también van a cascar. Es decir, va a llegar un momento en que van a cascar y yo así lo creo, van a rendir cuentas, ¿no? Y cuando rindamos cuentas, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo quiero estar en el lado correcto de la historia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que corren, que son tiempos difíciles, son complicados, donde vemos que cada vez hay más maldad y además con absoluta impunidad, ¿no? Cada vez se promueve la maldad y se persigue lo que hasta ahora no hace tanto tiempo consideramos que eran principios y valores loables, que todos deberíamos inculcar a nuestros hijos, que nuestros padres nos enseñaron o nuestros abuelos nos enseñaron, por los que lucharon e incluso dieron su vida. Pues todo eso se va perdiendo, se va destruyendo de manera sistemática. No consiguen destruirlo en todo el mundo, pero sí que tienen bastante eficacia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que necesitamos mantener. Y si entendemos a dónde vamos, si entendemos el por qué y el para qué hacemos las cosas, pues eso ya nos da sentido, ¿no? Y a mí eso es lo que me da esperanza. Que yo sé quién soy, sé a dónde voy, sé para qué estoy aquí y mientras esté aquí voy a dar lo mejor que tengo. No siempre lo consigo, pero procuro esforzarme. Y bueno, pues lo que tenga que venir, vendrá. Desde luego, yo haré lo que entiendo que se me ha encomendado y lo haré lo mejor que sepa y pueda hacerlo con los recursos que tengo. Y si eso, en mi caso, es ayudar a otros a entender y ayudarles a, por ejemplo, salir del sistema y conservar su soberanía, o por lo menos tener esa opción, por si hay que implementarla, pues yo lo voy a hacer todo lo bien que sepa, aunque yo tengo muchas carencias en eso, porque no soy experto en ese tema. Bueno, no soy experto en ningún tema, la verdad, pero bueno, estoy aprendiendo y soy buen aprendiz y aprendo todo lo rápido que puedo para poder ayudar a otros. Y en eso estamos. Entonces, eso es lo que a mí me da sentido, ¿no? Y entonces, yo me puedo levantar por la mañana y me puedo levantar alegre porque sé que tengo un propósito y una misión, ¿no? Y que todo tiene sentido. Y que yo voy a jugar mi papel en este mundo. Y luego hay gente que dice, pero esto no es una Matrix, no es una simulación. Yo no lo sé. Estadísticamente hablando, con los avances que tenemos hoy, es probable, es altamente probable. Pero independientemente de eso, yo sigo creyendo lo que creo y sigo trabajando en la dirección en la que creo que se me ha encomendado.
y lo que se me ha pedido hacer, ¿no? Si mañana se me pide otra cosa, pues... ¿Y eso es formar parte de la Matrix? Pues es posible, no lo sé. A ver, una de mis profesiones, por supuesto, es terapeuta. Ya me llevo 18 años dedicándome a ello y todas las enfermedades son curables. Pero la clave de una de ellas es que yo tengo la capacidad de dormir mi cuerpo y seguir siendo consciente. Cuando uno es capaz de hacer esto, se da cuenta que cuando el cuerpo está dormido generamos 10 veces más energía. Y lo que tenemos, esto es un ordenador cuántico, es una perfecta construcción tecnológica muy bien hecha, que a más hercios, más capacidad. Y si hay más capacidad, pues ves más. Si tu ordenador es más simple, pues lo ves todo pixelado. Si lo tienes a tope la tele, pues lo verás en 4K. Entonces, sí, evidentemente esto es un simulador, pero eso no reniega de ningún concepto de Dios. Es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, si esto es una simulación, pues alguien la ha creado. Alguien con una capacidad más potente como para crear simuladores. Esto es una cosa de locos, no planetas, simuladores. La pregunta es, Juan, sobre el propósito. Porque al final esto es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Hablamos de los planes del demonio. El del planes del demonio es ¿cuáles son los planes del demonio? ¿Robar el alma? ¿Se puede robar el alma? ¿Existe el alma es la consciencia? ¿Esto es un casting? Está ahí Dios observando. A ver qué hace en esta prueba de ajedrez que le estoy poniendo. Y cuidado, porque si esto es un casting, en el momento, en este Kali Yuga, en este final de los tiempos, aquí es donde se ven los hombres. Aquí es donde se ven los seres potentes. Porque la película, cuando esto termine, has dicho que nadie se quedará, la película continúa. Temporada 2, esto continúa. Y te van a analizar, te están viendo, a ver qué hizo Juan cuando le dimos la oscuridad. A lo mejor es un casting que Dios permite porque tiene otros planes para sus almas. No lo sé. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo funciona el bien y el mal? Esa guerra espiritual entre el bien y el mal. Los demonios azuzan, el alma hace algo, vive con miedo, hay que me envenenan. ¿Qué se puede hacer y hasta dónde se puede hacer, Juan? Bueno, a ver, el alma no se puede robar, el alma la entregas. Nadie te la puede quitar, ¿no? Eso, para aquellos que tengan una Biblia en casa, si lo quieren leer, lo encuentran en Romanos 8, ¿no? Es decir, y lo explica muy bien. Ahí Pablo, en la carta a los romanos, que les dice, básicamente, voy a parafrasear, muy mal parafraseado, pero bueno, para que nos hagamos una idea, dice, nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Es decir, no hay nada creado, ni en el cielo ni en la tierra, ni espíritus, ni demonios, ni potestades en las alturas. Se está refiriendo precisamente a eso. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo si tenemos el amor de Cristo, ¿no? Que esa es la clave. Pues si no lo tienes, no hay nada que separar porque ya no estás. Esto es importante, este concepto, porque para mí eso es clave, ¿no? Es decir, por lo menos yo así lo creo. Todo esto que se ha montado no es una guerra entre el bien y el mal, yo ahí discrepo. O por lo menos lo entiendo de otra manera, a lo mejor es un matiz, ¿no? Yo entiendo que nosotros, que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, está en guerra contra el hombre, no contra Dios. Contra Dios no puede hacer la guerra. Dios es el creador de todo. Es decir, contra Dios no puede, es contra nosotros, la guerra es contra nosotros. Bien, si yo me pongo en los zapatos de Satanás, que no es fácil, pero si yo me pongo en los zapatos de Satanás y estoy en una guerra contra el hombre y entiendo que en esa guerra contra el hombre a quien hago daño es a Dios, yo a Dios le puedo hacer daño pero no le puedo destruir, no le puedo vencer. Satanás lo sabe que tiene los días contados. Y esto es muy importante por lo que comentaba al principio, ¿no? De algunas reflexiones mías este verano. Si yo sé que tengo los días contados y sé que voy a ser destruido, lo que quiero es llevarme conmigo a todos los que pueda, para siempre. Es lo que yo haría, si fuera él. Y es exactamente lo que está haciendo. Bien,
si yo hay personas a las que ya son mías, hay almas que yo ya las tengo, son mías, no hay que separarlos del amor de Cristo. No los tengo que separar del amor de Cristo porque no lo han tenido nunca. O ya ellos se separaron. Eso no son el objetivo. Simplemente los tengo que mantener ahí. Para mí, ¿quiénes son el objetivo? Aquellos que tienen el amor de Cristo. Y yo sé que en mí no está el poder para separarlos. Yo no los puedo separar, porque esa es una promesa y es cierta. Tienen que ser ellos los que lo elijan. Bien, y ahí es donde vamos con algo que voy a decir, que va a haber mucha gente, y estoy hablando de los cristianos creyentes, que se van a retorcer con lo que voy a decir. Así que vamos allá con ello. Porque ya me ha pasado, por eso sé de lo que hablo. Bien, yo hace un año, no, 2 años, grabé, en el 2025 ha hecho justo 2 años, grabé unos vídeos, 5 vídeos, del contexto espiritual y cómo navegar espiritualmente esto que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo en esos vídeos me basaba en el libro de Apocalipsis, que yo recomiendo a la gente que lo lea, aunque no es fácil de entender, y por ir al meollo o al grano del tema sin tener que ser un gran conocedor de la Biblia, básicamente en Apocalipsis 13, capítulo 13, y la gente lo puede leer, el 13 es el número ese que no se olvida. Bueno, pues en Apocalipsis 13 tienes un resumen de algo que teóricamente va a ocurrir, ¿no? Y así por lo menos yo lo veía, ¿no? Pues que va a haber una primera bestia, a esa bestia se le va a conceder hacer la guerra a los santos y vencerlos, y luego viene una segunda bestia, y eso es un periodo de 7 años, 3 años y medio, y después 3 años y medio, esa segunda bestia creará una imagen de la primera bestia y obligará, ese es el que llaman, la gente, mal llamado por cierto, anticristo, porque no aparece como anticristo, sino como la segunda bestia. En Apocalipsis el concepto de anticristo no existe, no está en ningún sitio. No vas a encontrar esa palabra en ningún sitio. Tú haces una búsqueda por palabras y anticristo no aparece en Apocalipsis en ningún lado. Aunque la gente, no sé por qué, son de estas cosas que cuando pensamos en un pañuelo pensamos en un Kleenex, ¿no? Ya hemos asociado algo porque lo hemos oído muchas veces y hemos dado por hecho que existe algo que ni siquiera está, ¿no? Ese concepto no está. Bueno, y hay algunos que con esto se retuercen, yo lo sé. Con esto que simplemente lo que acabo de decir. Todavía no he entrado en lo complejo. Lo complejo y que al mismo tiempo sorprende, ¿no? Bueno, pues ese segundo, en su momento yo pensaba, tiene que venir el falso profeta que va a presentar a la segunda bestia. Y el falso profeta, yo daba muchas vueltas. ¿Quién será ese falso profeta, no? Y bueno, pues hay muchos que proponen que es Elon Musk. Yo también en algún momento he dicho, pues ese es el falso profeta, ¿no? Que traerá para la gente el anticristo, pero para mí, como no está ahí, pues o el inicuo que dicen otros, ¿no? Pero eso no sale de Apocalipsis. En Apocalipsis dice esa segunda bestia que hará una imagen de la primera bestia, una imagen que para mí era, obviamente, la Biblia cuando se escribió no podía hablar de conceptos que no hubieran entendido, no podía hablar de inteligencia artificial, no podía hablar de robots, pues para mí será un robot humano. Es decir, construido, generado por el hombre o por la inteligencia, ayudado de la inteligencia artificial, es decir, un cuerpo físico construido, generado, creado de la nada, en el que se alojará esa superinteligencia, ¿vale? Y que será el que obliga a todo el mundo a ponerse la marca o en la frente o en la mano, y el que no tenga la marca no podrá comprar, vender, etcétera, ¿no? Y se la pondrá a todo el mundo. Ricos, pobres, niños, ancianos, todo el mundo tendrá que pasar por ese aro, ¿vale? Entonces claro, ahí vienen establecidos unos tiempos y la clave está, y al final de eso es la segunda venida de Cristo, básicamente. Y luego hay distintos cristianos que piensan que va a venir la parusía, muchos lo ponen, es decir, que el rapto de los que estén en Cristo no hayan sido separados del amor de Cristo,
¿vale? Estén ahí en esa situación, esos serán llevados y muchos de los cristianos, más cristianos evangélicos que cristianos católicos, aunque hay cristianos católicos que también creen esto, piensan que eso ocurrirá antes de que empiece toda la tribulación, ¿no? Vale. Lo que dice ahí en Apocalipsis después de eso es que y ahí vendrá, esa será la primera resurrección, y después de vencer a la bestia, no a Satanás, ahora explico, Satanás no es vencido, es atado durante 1000 años. 1000 años donde Cristo reinará, eso es lo que dice en Apocalipsis, donde Cristo reinará durante 1000 años. Y después de ese reinado, Satanás será liberado por un poco de tiempo, que eso está al final de Apocalipsis, para engañar a las naciones, a todas las naciones, ¿no? Desde Gog a Magog, y convocarlas para luchar en la ciudad santa contra el pueblo de Israel. Vale. Entonces, y aquí es donde empieza a haber todo tipo de divisiones entre cristianos y es una cosa fascinante, ¿no? Vale. Entonces, si nosotros partimos de la base de que eso todavía no ha ocurrido la segunda venida de Cristo, no ha ocurrido esos 7 años de tribulación y esos 3 años y medio de gran tribulación, pues estaríamos esperando ese tiempo, ¿no? Y todo encajaría. Tiene que venir el anticristo y la gente hablaría del anticristo, que de hecho se está ocurriendo, se está hablando de ello, ¿no? Tiene que venir el anticristo, tiene que sentarse en el trono, tiene que ser reconstruido el templo en Jerusalén, que en ello están, por cierto, y Donald Trump es parte de ese plan para reconstruir el templo y probablemente lo van a reconstruir. Tiene que ser reconstruido el templo, tiene que volver a hacerse los sacrificios. Ya se ha sacrificado un becerro de estos rojos, sin mancha, sin ningún tipo de falta, decirle, miran, no puede tener más de 2 pelos blancos, tiene que tener una cierta edad y tiene que ser perfecto. Y creo que han criado con ingeniería genética, es decir, modificando genéticamente para asegurarse de que esto es así, pues en Texas han conseguido 4 ejemplares y uno de ellos ya se ha sacrificado este verano, en el mes de julio, para ser exactos, ¿no? Ese sacrificio tiene que hacerse, se ha hecho ahora un poco, que han pasado 2000 años desde el último sacrificio, pero ese sacrificio hay que hacerlo en el templo y no hay templo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reconstruir el templo. Entonces hay muchos cristianos, los cristianos sionistas, sobre todo en Estados Unidos, que son evangélicos casi todos, aunque también los hay católicos, están ayudando al pueblo, a lo que entienden como pueblo de Israel, que es el Estado de Israel, que es sionista y que de judío no tiene absolutamente nada. No desde luego el judaísmo de la Torá, sino el judaísmo del Talmud, que eso es otro melón, que no voy a abrir ahora porque no nos daría tiempo, pero se tiene que reconstruir el templo y los cristianos dicen, tiene que ser reconstruido el templo para que el anticristo se siente allí y ejerza de Dios como si fuese Dios para que venga la segunda venida de Cristo, ¿vale? Y esto lo están esperando muchísimos cristianos, de hecho la inmensa mayoría, católicos también. Y por eso ven a Donald Trump como la figura, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, Trump seguramente sea no el anticristo, aunque puede ser, ¿no? Porque le encanta hacer estatuas de oro de sí mismo y esas cosas, ¿no? Y firma en sus cartas como yo soy, I am. Que eso mucha gente no lo sabe. O sea, eso es como firma Dios, I am. Que es lo que a Satanás le gusta hacer, ¿no? Le gusta suplantar a Dios, ¿no? De una forma cutre, pero es lo que hace al diablo. Bueno, pues esto es un poco el plan, ¿vale? Pero yo voy a pinchar el globo de este plan, con lo que voy a decir ahora. Yo creo que todo eso es parte del engaño, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si nos vamos en la Biblia, nos vamos a Mateo 24. Voy a grabar vídeos sobre esto donde entraré en detalle y leeremos las escrituras y todo eso para que la gente lo vea, ¿no? Pero simplemente por dar una versión abreviada. Y también para animar a la gente a que lo repasen. Pero si tú te lees Mateo 24,
También lo tienes en Lucas, ¿no? Pero en Mateo 24 es donde Jesús explica lo que va a venir, ¿vale? Han estado en el templo y le han dicho, fíjate, sus discípulos, fíjate qué maravilla el templo y tal, ¿no? Porque debía ser bastante impresionante, piedras preciosas, oro por todos lados, o sea, espectacular, ¿no? Fíjate qué maravilla, ¿no? Y entonces Jesús les dice, esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces le preguntan, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será el fin de los tiempos y la señal de tu venida? Esas tres cosas. Es decir, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo, el final de los tiempos y la señal de tu venida? Básicamente. Esas son las tres cosas que le preguntan. Y Jesús lo explica en Mateo 24. Y entonces, ahí da una explicación. Bueno, pues dentro de esa explicación hay dos cosas que son clave. Y que yo había leído eso, yo no sé las veces, y no me había enterado. Es como que uno está ciego hasta que de pronto le abren los ojos, ¿no? Y una cosa que tú habías visto, de pronto te das cuenta que no habías entendido absolutamente nada. Eso es lo que a mí me ha ocurrido. Yo lo reconozco. Este verano me sentía un absoluto inútil y además me sentía mal porque yo grabé unos vídeos donde lo que estaba explicando es precisamente falso, o así lo creo ahora. Por eso me veo en la obligación y en el deber, más que la obligación, el deber de grabar unos vídeos nuevos y explicar esto, y explicarlo y corregir el error mío, que es el de muchos. Somos muchos los que estamos en ese error, o por lo menos yo así lo entiendo, ¿vale? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús explica cuándo van a pasar esas tres cosas. Y lo que dice es que algunos que ahora están vivos en esta generación seguirán vivos cuando esas tres cosas pasen. En una generación. ¿Vale? Estamos en el año, supuestamente en el año 33, después del nacimiento de Cristo. Muere con 33 años. ¿Vale? Y dice, en esta generación, es decir, algunos que están aquí ahora vivos, seguirán vivos cuando todo esto pase. Todo esto pase. ¿El qué? La destrucción del templo, que fue en el año 70, después de Cristo. Segundo, el fin de los tiempos, y cuando habla del fin de los tiempos se está refiriendo al fin del judaísmo, que fue destruido para siempre. ¿Y por qué el judaísmo? Porque la única tribu que quedaba, que no había sido dispersada cuando fueron llevados cautivos por los asirios, era la tribu de Judá, que eran los que estaban en Jerusalén, ¿no? Judá y Jerusalén dentro de Judá. De ahí los judíos. Pero el pueblo de Israel no son los judíos, el pueblo de Israel son los hebreos. Pero 10 de esas tribus fueron llevadas cautivas y nunca regresaron. Y después fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia y regresaron. Reconstruyeron la muralla, reconstruyeron la ciudad y finalmente reconstruyeron el templo, ¿no? Y ese es el templo que estaba en pie, que era el segundo templo. No era el que construyó Salomón, sino el segundo templo. Con Nehemías y Esdras, y bueno, eso se puede leer en el Antiguo Testamento. Bueno, ese segundo templo es el que dijo Jesús que en esta generación no quedará piedra sobre piedra. Y cuando está explicando eso, dice inmediatamente después de esto. E inmediatamente después de esto quiere decir eso exactamente, inmediatamente después de esto. Es decir, que si el templo es destruido en el año 70, será el final de los tiempos, y los tiempos es el final del judaísmo, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en juicio. Y ahí pasa a hablar, en Mateo 24, que es lo que estoy parafraseando, no citando, pues no tengo la Biblia aquí delante, pero ahí en Mateo 24 precisamente explica, y lo explica con lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no es algo literal, los judíos lo entendían, es como, yo puedo hablar en prosa o puedo hablar en verso. Si yo hablo en prosa y estoy charlando contigo y de pronto me pongo a recitar un verso, todos sabemos que eso no es literal. Es decir, un calor helador. No hay calor helador. Es decir, estoy hablando, la luna se pondrá roja. Hay ciertas cosas que
que el Hijo del Hombre vendrá montado en un caballo a juzgar, en este caso al judaísmo, al pueblo hebreo, que será destruido y será destruido para siempre. Luego lo que tenemos ahora no es eso, es otra cosa, es un sucedáneo que es parte del engaño. Vale. Y esas tres cosas, yo digo, y esta es mi opinión, y además fundada, y lo mostraré en los vídeos, que ya han pasado la destrucción del templo, el final del judaísmo y la segunda venida de Cristo. Que ya han ocurrido esos 1000 años en los que Satanás fue atado y que Satanás ha sido desatado. Y que nosotros estamos al final, los últimos 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Eso es lo que estamos viviendo. No vamos a ver la segunda venida de Cristo porque eso ya ocurrió. No vamos a tener la tribulación ni la gran tribulación porque eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió con el Imperio Romano. Y el 666, la segunda bestia, se llamaba Nerón. Y la primera bestia se llamaba Domicio, emperadores romanos. Y eso también se puede demostrar históricamente. Todo eso ya ha ocurrido. Entonces, si todo eso ya ha ocurrido, ¿cómo engaño yo a los que quizá estén unidos al amor de Cristo? Pues si yo consigo engañarles y hacer que ellos se separen, he conseguido mi objetivo. ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues yo creo que de la siguiente manera. En los años 70, un periodista canadiense fue asesinado porque puso de manifiesto unos documentos, 2 documentos en concreto, pero hay uno que es más importante que el otro, sobre un proyecto, el proyecto que a algunos les sonará. Si somos conspiranoicos, y muchos que te siguen a ti seguro que lo son, pues a más de uno les sonará eso del proyecto, que es la última carta que va a esgrimir el globalismo, los que mueven los hilos, las élites, llámalos como tú quieras, ¿no? Que no son la cúspide es Satanás, ¿no? Satanás ha sido liberado después de 1000 años encadenado, ha sido liberado, y podríamos hablar de fechas y eso, pero no lo quiero alargar. Que eso también es muy interesante, y ahí se abren melones impresionantes que también he estado investigando este verano. Me he pasado 3 meses dedicando varias horas diarias a todo esto. Ha sido espectacular. Y a mí me ha removido mucho, pero también me ha ayudado a entender y me ha tranquilizado bastante también, que eso es importante. Entonces, si estamos al final, cuando Satanás ha sido liberado, y de eso ya hace tiempo que Satanás fue liberado, y yo me atrevo hasta a dar una fecha para eso, cuándo fue liberado. Bueno, pues si Satanás fue liberado... ¿Cuándo fue liberado? No, 4 de julio de 1776. ¿Por qué? Es que me voy a alargar y no, déjame que termine esto y ahora si quieres volvemos a eso, ¿vale? Pues no quiero despistar la línea importante. Bien, este periodista que destapa el proyecto lo publica y empieza a hablar de ello y muere infartado, es decir, lo infartaron porque hay herramientas para eso, ¿no? Y el proyecto Bluebeam básicamente es complejo, ¿vale? Yo voy a dar una versión muy abreviada. En los vídeos que voy a grabar lo explicaré un poquito más en detalle y pondré los documentos porque esos documentos existen. Básicamente lo que va a simular es una invasión alienígena. Esto ya no nos puede sorprender a nadie. ¿Por qué? Pues porque la NASA, el gobierno de los Estados Unidos, en todas partes están hablando de los extraterrestres, de naves alienígenas, y se le está dando mucho bombo. ¿Por qué? Pues porque nos estamos acercando a ese momento del proyecto. Dijo Ronald Reagan que la única manera de unir a toda la humanidad, es creando un enemigo común o habiendo un enemigo común. Y ese enemigo común es pues una especie alienígena que va a venir a atacarnos, destruirnos, ¿vale? Bien. Todo eso se puede generar porque en el mundo hay tecnología que desconocemos y ahora voy a dar un ejemplo de esa tecnología y es un ejemplo personal. A mí me gustan los ejemplos personales donde los puedo dar y muchas cosas no puedo, pero esto sí. Bueno, pues hay tecnologías que nosotros desconocemos, que esa tecnología en gran medida no es de origen humano, es decir, no es que nosotros hemos generado eso y en mi opinión esa tecnología ya la ha habido en el pasado,
fue destruida o enterrada y algunas de esas cosas se han mantenido y muchas de ellas eran para el bien de la humanidad. Yo creo que en esos 1000 años donde reinó Cristo, que puede ser físicamente aquí, yo creo que no, pero espiritualmente sí, ¿vale? Yo creo que ese milenio del reinado de Cristo, que nosotros no lo hemos vivido, y la historia que nos llega está toda manipulada, absolutamente toda, porque hay un propósito, que es el engaño, engañar a todas las naciones y unirlas en guerra contra el que vendrá. Y el que vendrá, bueno, en la guerra de Gog y Magog, la ciudad santa. Vale. Si yo puedo hacer creer a la gente que la segunda venida de Cristo aún no ha llegado, y ahí tienes a Peter Thiel, que es el CEO de Palantir. Palantir, para quien no lo sepa, es la empresa que crea la aplicación informática, ¿vale? Los algoritmos, que es inteligencia artificial especializada, ¿vale? No es general y no es superinteligencia artificial, ahí, a eso no hemos llegado, pero es especializada, que es la única que se debería utilizar, en mi opinión, y es la única a la que deberíamos alimentar, no la que estamos alimentando con ChatGPT, etcétera, todo esto, porque estamos alimentando a la bestia, literalmente, pero no la bestia de Apocalipsis, no, la bestia, estamos alimentando a Satanás, que nos está engañando con eso. Bueno, pues Palantir, Peter Thiel de Palantir ha dado recientemente, que ha sido bastante curioso, 4 conferencias seguidas, 4 lunes de 1 hora cada conferencia sobre el anticristo. Esta es la empresa que está gestionando todos los datos de todos los estadounidenses. Es la empresa que está detrás de la destrucción de Valencia con la riada, curiosamente. En este caso, la reconstrucción para la ciudad de 15 minutos en Valencia. Es la empresa que está detrás de la aplicación informática que decidía en el genocidio que ha ocurrido en Gaza a quién destruían cada día, qué edificio destruían, cuántos niños. Eso lo ha hecho inteligencia artificial, no lo han hecho humanos. Y a la inteligencia artificial no le importan las vidas humanas. Eso es una inteligencia artificial especializada. Bueno, pues ese Peter Thiel, este pájaro, que no se le puede llamar de otra manera, está promoviendo el gran engaño. ¿Cuál es el gran engaño? Que viene un anticristo, que va a haber una tribulación, que se va a reconstruir el templo. Es decir, todo esto, y por tanto, la gente dice, eso es que viene la segunda venida de Cristo. Y si yo te puedo hacer creer que viene la segunda venida de Cristo, como parte del proyecto, tú un día verás un holograma, porque esa tecnología existe ya desde hace mucho tiempo, ya está muy perfeccionada, verás un holograma con Jesús viniendo en las nubes, tal cual describe la Biblia en Apocalipsis. Y cuando tú lo veas, vas a decir, mira, la segunda venida. Y en tu mente, porque vas a estar neuromodulado, vas a escuchar su voz y te va a hablar a ti personalmente. Y te va a dar instrucciones. ¿Cuáles? Aquellas con las que te quieran engañar. Y tú, si estabas unido a él, te vas a separar. Eso es lo que en 2 de Tesalonicenses se llama el poder engañoso, para aquellos que no quisieron creer la verdad. Dice que Dios enviará un poder engañoso. Curioso. Bueno, pues eso para mí tiene sentido y ese poder engañoso eso es parte del proyecto. Y si la ciudad amada, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, va a venir, nos tienen que hacer creer que viene una invasión. A todos los que nos están escuchando sonará, porque es que parece surrealista, además. Habrán visto las noticias sobre 3I Atlas. ¿Verdad que sí? Todos sabremos. Y nos están diciendo por activa y por pasiva que esa es una nave y tiene que ser de una... que tiene 7 chorros de reacción a chorro. ¿Y qué es eso de verdad? ¿Qué crees que es lo del Atlas? 3I Atlas. 3I Atlas es... a ver, si va a venir, si se va a unir a todas las naciones en una guerra santa contra la ciudad amada que descenderá de los cielos, nos tienen que hacer creer que es una invasión alienígena para unir a todas las naciones a luchar contra ella. Y tú, que en la segunda venida de Cristo, tú ya has visto el holograma
y te ha dado instrucciones, vas a ejecutar esas instrucciones creyendo que estás siguiendo a Cristo. Pero el I-Atlas es una nave. El 3 y Atlas nos dicen que es una nave. Te tienen que hacer creer que viene una nave. Es que el modelo cosmológico que nos han dado también es mentira, pero ese es otro melón que hoy no puedo abrir, porque nos iríamos hasta la madrugada, ¿vale? Y no, prefiero no entrar en él, aunque eso es importante. Es decir, dónde estamos y cómo es ese modelo cosmológico es fundamental para saber quiénes somos. No sé, o somos el centro de una creación o estamos ahí en un planeta ínfimo, irrelevante, en un sistema solar irrelevante, en una galaxia irrelevante, viajando caóticamente por el espacio. Es decir, no somos nada. Y para este planeta somos un virus. Eso es lo que nos han contado. Todo eso es mentira. Pero si te lo crees, entonces, pues tú mismo te aplicas la eutanasia. ¿Para qué? No quiero seguir contaminando el planeta. Yo soy el problema del planeta. No. El planeta ha sido creado para ti. Y es planeta. Juan, penúltima pregunta, que la has dejado a media si no. ¿Qué pasó en 1776? 1776, todo el mundo habrá visto la Estatua de la Libertad. ¿Vale? Si tú observas la Estatua de la Libertad, que está sujetando la antorcha, es el portador de la luz. ¿Quién es el portador de la luz? Lucifer. Y en ese libro que tiene está escrito 4 de julio de 1776 y las cadenas rotas en su pie. Si miramos esa estatua vamos a ver que es muy parecida o prácticamente igual y tiene una corona con 7 puntas. Hay distintas estatuas de Lucifer en el mundo que son exactamente así, que tienen exactamente la misma cara y hay un cuadro que se hizo famoso porque ahí estaba la Abramovich, o él, depende de a quién escuches, esta artista que le dieron el premio Príncipe de Asturias, porque entre gentuzas siempre se premian. Y está con uno de los Rothschild, creo que era, que ya ha fallecido, gracias a Dios. Pues están los dos y detrás tienen el cuadro de Lucifer convocando sus ejércitos. Curioso. Pues si tú miras ese cuadro y pones la Estatua de la Libertad al lado, vas a ver que son prácticamente lo mismo. Juan, espectacular programa. Para la gente que te ve en directo o en diferido, ¿dónde estás y hacia dónde vas? Un poquito de promoción, redes sociales, proyectos, Repuebla, webs, lo que tú quieras. Para la gente que lo ve en directo o en diferido, lo dejo todo en mi Telegram, nunca borro nada de mis invitados. Así que ahí está, que hagan un poquito de scroll, que muevan para arriba, que ahí está toda la información de mis invitados. Cuéntanos. Yo hablo de lo que tengo ahora mismo, porque el futuro nunca se sabe. Entonces no me gusta hacer promesas que no sé si voy a poder cumplir, porque no dependen exclusivamente de mí. Pero lo que sí que tenemos ahora es un canal recientemente abierto, tiene 3 semanas, en YouTube, que se llama Repuebla, Juan Zaragoza, que no sale fácilmente, pero veréis, te saldrán algunos vídeos míos y hay en los vídeos donde se me ve a mí físicamente no son esos. Son vídeos donde yo he puesto un dibujo, porque no me gusta que la gente me siga a mí. Yo creo que lo importante es el mensaje, no la persona. El mensajero es un instrumento, ¿vale? Entonces, no me gusta salir ahí. Esto lo hago muy a mi pesar, pero bueno, entiendo que lo tengo que hacer. Entonces, en Repuebla, ahí hay 8 vídeos de momento, que voy a subir alguno más, seguramente este fin de semana, y ahí me pueden seguir. Y el otro sitio donde se me puede seguir ahora mismo es en Telegram, en el canal Health Desk Juan Zaragoza. Hay por ahí un canal, siempre hacen canales impostores con la misma foto, pero bueno, lo verá la gente porque hay 37.000 y pico seguidores. Si tiene menos seguidores, no es mi canal, y luego pues ponen anuncios de inversión y de cosas de estas que yo no hago. La razón por la que he abierto el canal de Repuebla en YouTube es porque yo entiendo que aquellos que intentamos despertar a la gente, muchos de nosotros estamos en un gueto
digital y que no accedemos a otras personas que podrían ver esto y que no lo han visto hasta ahora, no han tenido la oportunidad, y que hay que abrirse a otras redes para que les pueda llegar, ¿no? Entonces eso es parte de mi estrategia en estos tiempos para poder llegar a más gente y que puedan tener la oportunidad. Pero vamos, en Telegram estarán los temas de salud, los temas de salir del sistema están en el canal de Repuebla de YouTube, y bueno, algunos otros temas saldrán en breve en otra red social, pero todavía no puedo adelantar eso. Si todo sale bien, si lo puedo hacer. Así que esos dos, ahora mismo tenemos esos dos, y bueno, verán que en el proyecto de Repuebla hay un correo electrónico que yo doy y que contesto a la gente que me escribe ahí. Bueno, para aclarar dudas o para ayudarles con si van a hacer distintas gestiones, y si veis los vídeos vais a entender a lo que me refiero. Pues ahí, a través de ese correo electrónico, yo echo una mano, redirijo a profesionales que les puedan ayudar, que muchos de ellos ni siquiera me conocen ni yo los conozco personalmente, pero sé que son buenos. Y entonces procuro redirigir a la gente donde les puedan echar una mano, y con la idea de que la gente pueda ser soberana, autosuficiente y tener un plan B por si esta gente en lo que va haciendo pues siguen avanzando y van teniendo éxito, ¿no? Si implantan la identidad digital, si implantan las CBDC, si eliminan el dinero físico, si van cerrando esa cárcel digital, pues es importante estar preparados, y es importante que entendamos que hay alternativas, que, o sea, no tenemos que conformarnos con eso. Podemos luchar contra ello, y podemos luchar con cabeza, además. O sea que, bueno, pues en el canal intento explicar esto. Una pregunta, porque tengo de otras veces un email, algo con @proton. ¿Esto qué? ¿Eso es algo? Sí, SDB 2024. Ese es el correo electrónico del proyecto Repuebla. Ah, vale. SDB significa salir de Babilonia. Vale. ¿Vale? Tiene un sentido, no es casual. Salir de Babilonia, la inicial, 2024, proton.me. El correo de ProtonMail es de los más seguros, no es 100% seguro. 100% seguro hay muy pocas cosas ya, pocas. Y en correo electrónico yo no conozco ninguno que sea 100% seguro. Estos también entregan información si se las piden por orden judicial, o sea que... y eso lo sé porque lo he vivido. O sea que eso está ocurre en Telegram también. Pero bueno, en ese correo es donde yo contesto las preguntas de Repuebla, pero a la gente, yo animaría a que vieran los 8 vídeos, que tienen un orden del 1 al 8, y donde explico toda la estructura. Y luego iré subiendo más vídeos, pero para entender el proyecto son esos 8 vídeos. Ahí está todo bastante resumido y bastante explicado, ¿no? Siempre surgen dudas porque esto es complejo, pero bueno, ahí lo pueden ver. Yo animaría a la gente que vayan ahí, y luego si necesitan ayuda, que me escriban a ese correo. Genial. Yo como terapeuta 360 holístico me enfrento a la oscuridad físicamente y energéticamente. A veces pienso que casi que estoy haciendo exorcismos más que otra cosa. Y hablabas antes, por retomar un concepto rápido, hablabas antes de que vendrá Dios falsamente y que pondrá la voz y que lo escucharemos. Mis pacientes ya me lo dicen. Mis pacientes me dicen, Alberto, escucho una voz. No es mía. Esa voz me dice... Tírate la vía del tren, come mal, aliméntate mal, júntate con esa persona tóxica, consume estos productos químicos. Ya esa voz ya se está escuchando. El mal hace tiempo que ha venido, otra cosa es que luego venga un ser y que te retumbe más y demás. Pero la oscuridad ya ha venido, y en tiempos de guerra es verdad que es bastante oscura la noche, pero la luz brilla más que nunca. Así que todo el que alumbre, que genere luz y que ayude a los demás a que también generen su propia luz, que a mí lo que me gusta es esto, que la gente sea autosuficiente, independiente, pues será bienvenido a mi canal hoy, mañana y siempre. Juan Zaragoza, lo digo pocas veces, pero cuando lo digo es de corazón. Si no existieras, habría que inventarte. Gracias por aflorar tanta luz, tanta conciencia y construir un mundo mejor, porque algunos rebeldes nos hemos creído que podemos
y merecemos ese mundo mejor y a por ello vamos, cueste lo que cueste, evidentemente, cueste lo que cueste. Espero que Pues este muchas reto gracias. haya estado a gusto, Juan. Ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Y un saludo a todos los que nos han estado escuchando, un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo, que hay muchas cosas que podemos hacer. Y lo vamos a hacer, desde luego. Hablamos pronto. Un abrazo, Juan. Gracias por todo. Un abrazo. Chao, chao. 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 ¿Qué tal? ¿Estamos contentos? Venga, que tenemos otro invitado. Vamos. Que el ritmo no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare. Vamos con un doctor en termodinámica y despierto, el doctor Alejandro Salita. Bienvenidos al paraíso. Acompañadme. Te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar su mejor versión? ¿En el sistema tradicional? Ese ya lo conoce. Pero, ¿y así? Acompáñame. Piscina de agua de mar con chorros termales. Energía en frecuencia y vibración de alta conciencia. Ejercicios de baño y hielo. Energía y frecuencia de vibración de alta conciencia. Sauna de vapor de agua de mar. Ejercicios de alta conciencia. Trabajar el frío y el calor, pero con conciencias. Y acompáñame a la joya de la corona, la sala de meditación. Aquí podemos conectar con nuestra mejor versión, conectándonos la alma, nuestra conciencia y el ser humano. Hiperalcón, Miss Lizzy, Daniela, parte del equipo de profesionales que trabajan aquí, más de 17 años de experiencia en encontrar tu mejor versión. Y solo te hago la pregunta, ¿dónde crees que vas a encontrar tu mejor versión? Si crees que es el sistema tradicional, maravilloso. Si crees que no, aquí te espero. hiperalcón@gmail.com, contáctame y lo evolucionaremos. El proyecto de evolución más grande que he hecho en toda mi vida. Me cambió la vida totalmente. Estamos muy encerrados en lo oscuro y hay que despertar un poquito. Poco a poco van como abriendo los ojos, ¿no? A esta, digamos, nueva humanidad. Y bueno, estoy muy animada porque me encuentro aquí en este ambiente muy a gusto. Te hace pensar y te hace renovarte por dentro y sentirte mejor. Para mí ha sido un sueño que he cumplido. La formación no es para nada lo que esperaba. Es mejor, es diferente. Me eliminó 2 pesadillas recurrentes que yo arrastraba durante 40 años. Alberto te hace ver la vida desde planos y a niveles que ni siquiera sabías que existían, ni te planteabas. Llevo poquito tiempo, pero sé que me va a cambiar la vida. Hola a todos, soy Ana Alicia, Miss Lizzy en redes sociales. Soy la mujer de Alberto y también formo parte del equipo de Alma y Vida. Mi especialidad es la naturopatía y la terapia integrativa, basada 100% en terapias naturales. Mi misión es llevar al cuerpo al equilibrio, utilizando pues diferentes terapias como la terapia marina, la inmunología, la fitoterapia, diferentes suplementaciones con antioxidantes para llevar al cuerpo a lograr ese equilibrio de forma natural. También trabajamos diferentes hábitos saludables, meditación, ejercicio físico, planes nutricionales. Toda esta información, todo lo que yo hago en mis sesiones individuales y que trabajamos a nivel terapéutico con nuestros pacientes, es lo que enseñamos también a nuestros alumnos para que ellos el día de mañana puedan tener todos estos conocimientos basados en nuestra experiencia de más de 18 años y puedan aportar al mercado de la salud alternativa y holística todos estos conceptos con los que nosotros trabajamos. Soy Alberto Olivares, hiperalcón en redes sociales. Me he enfrentado a los casos más difíciles, los más imposibles, y además los he sacado, porque hay que entender qué es el ser humano. Si no confías en el sistema, si crees que por ahí no va tu salto evolutivo, contáctame. El ser humano es energía en frecuencia y vibración. Somos más de un cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral. La capacidad de darle la vuelta a el envejecimiento natural de la célula para rejuvenecer. Si esto te resuena y crees que te mereces otra opción evolutiva como ser humano,
contáctame y lo solucionaremos. hiperalcon@gmail.com. Tu mejor versión te está esperando. A esta persona que acabas de ver ha sido paciente mío y le he sacado de la oscuridad. Tienes que entender que somos 7 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético, espiritual, astral y cuántico. Y yo, como terapeuta, siendo el mejor en mi campo de largo, cuando los conectas todos y subes su frecuencia, pues evidentemente cualquier enfermedad es sanable. Cualquier enfermedad es sanable, esto tienes que tenerlo claro. Sí, me da igual lo que te ha dicho el sistema, cualquier enfermedad es sanable. Y esta entrevista es un ejemplo de los casos más complicados a los que me enfrento y además a todos los saco. Así que te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo si es tu caso y quieres salir de la oscuridad, pues me envías un email, hiperalcon@gmail.com. Dejo toda la información en la descripción de este vídeo y te invito a que me contactes porque te puedo asegurar que vamos a salir juntos de esa oscuridad que ya no te mereces. Hablamos pronto. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las 2 opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las 2 entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido